Porque la salvación del hombre no implica únicamente salvarlo de la ira venidera. No solamente implica rescatarlo de las garras del diablo, sino introducirlo al reino de Dios para que pueda Dios reinar en él. Dígale al que está a su lado: la voluntad de Dios no solo es liberarte de las garras del diablo, sino introducirte el reino de Dios para que Dios reine en lo más profundo de tu ser. Porque solo hay salvación cuando Dios reina. Solo hay salvación, dije que solo hay salvación cuando Dios reina. Si Dios no reina, no hay salvación. Fíjate bien lo que la palabra dice en Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 31. Dice: alégrense los cielos y gócense la tierra, y digan en las naciones: Jehová reina. Porque cuando Dios reina, hay salvación. Cuando Dios se establece en lo más profundo de tu corazón, hay salvación. Satanás vino a matar, vino a hurtar y vino a destruir, según Juan 10:10. Pero cuando Dios reina, hay vida. Dígale al que está a su lado: cuando Dios reina, hay vida. Cuando Dios reina, hay salud. Cuando Dios reina, hay poder. Cuando Dios reina, hay unción. Cuando Dios reina, hay felicidad. Cuando Dios reina, hay justicia. Cuando Dios reina, hay gozo. Cuando Dios reina, hay verdad. Amén, hermanos. El pecado es todo lo opuesto a Dios. El pecado es todo lo contrario a Dios. Porque Dios es santo y en Él hay santidad, porque Él reina en santidad. Por eso cuando el hombre cayó, ¿qué hizo Dios? Lo sacó del huerto y puso un querubín, puso querubines para que el hombre no volviera al huerto. Y eso es algo bien poderoso, porque yo le pregunté al Señor en estos días: Señor, pero ¿por qué tú pusiste esos dos querubines para que el hombre no volviera? Y Dios me dijo: lo que pasa es que si el hombre volvía y entraba al huerto, podía comer del árbol de la vida, y entonces iba a perpetuar su condición caída por la eternidad. Porque si él entraba al huerto y tomaba de ese árbol de la vida, iba a vivir para siempre en condición caída. ¿Y qué iba a hacer él? Iba a perpetuar la condición caída por la eternidad. Por eso yo escondí el huerto. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Esto es muy grande, muy poderoso. Esto no es cualquier cosa, hermanos. Lo que el Señor hizo a favor de nosotros no es cualquier cosa. Claro, Cristo vino a deshacer el pecado, pero es importante que usted piense que Él vino a deshacer el pecado no solo para salvarnos, sino para que Dios reine de nuevo en el corazón de muchos, y para que Dios sea el todo en muchos de nosotros. Y esta fue la misión redentora de Cristo. Porque yo enseñé en estos días que el hombre voluntariamente decidió que Dios no sea su todo, pero el segundo Adán, que Cristo Jesús, vino a restablecer eso, que el Padre vuelva a ser el todo. Yo sé que nosotros los predicadores, cada vez que predicamos sobre el plan de redención, lo hacemos desde la óptica o desde la perspectiva humana de nosotros los hombres. Pero en esta ocasión me voy a tomar la libertad para analizar las cosas desde la perspectiva de Dios, desde la óptica de Dios.
Para que usted me entienda un poquito por dónde que yo voy a ir, es como que usted agarrara sus ojos y pusiera sus ojos en los ojos de Dios y desde ahí mirara como Dios ve. Porque hay muchas personas que no entienden lo que pasó en la cruz. Porque hay muchas personas que no entienden la figura de Jesús todavía en este tiempo. Porque están analizando las cosas desde su óptica, desde sus propios pensamientos, desde sus propios criterios, desde sus propias investigaciones. Pero si tomaran sus ojos y lo colocaran donde están exclusivamente los ojos de Dios y miraran las cosas desde el punto de vista en que Dios la mira, entonces le va a llegar la revelación de forma distinta, de forma diferente, porque eso pasó conmigo. Yo comencé a analizar las cosas desde el punto de vista de Dios, no desde el punto de vista de nosotros, porque nosotros somos seres egoístas. Nosotros siempre queremos convertirnos en el centro de atracción, porque el hombre quitó a Dios del centro. En el Edén lo quitó del centro. Por eso yo siempre afirmo que el pecado es un misterio, porque el pecado es errar al blanco, es decir, es quitar a Dios del centro. Eso es pecado. Dios es el eje que lo mueve todo. Dios es el sustentador de todas las cosas. Dios es el Todopoderoso, no hay duda de eso. Pero yo quiero que tú entiendas algo. No cuestionamos en esta enseñanza el poder de Dios, su omnipotencia ni su soberanía, todo lo contrario. Sabemos que Dios no ha perdido su dominio como Dios, porque Él es Dios y su trono es sempiterno y su poder no tiene ni principio ni fin. O sea, Él como Dios todopoderoso es el sustentador de todo. Pero lo que quiero enfatizar es que ya Dios no es el todo en muchos, porque perdió el dominio de muchos corazones, porque en muchos corazones Dios dejó de ser el todo. Y Cristo vino para restablecer eso, y lo está logrando, porque ya en muchos de nosotros Dios es el todo. Entonces, nosotros cuando predicamos sobre el plan de salvación, generalmente empezamos diciendo que Dios le dio al hombre cuando lo creó el dominio de todas las cosas, de toda la creación, el dominio natural. Y todo eso es verdad, porque Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Génesis 1:26. Amén. Satanás, ¿qué hizo? Le quitó el dominio a Adán, como ya lo hemos dicho. Y la palabra dice que nosotros somos esclavos de aquel a quien obedecemos, según Romanos capítulo 6 versículo 16. Y ya Adán comenzó a obedecer a Satanás, y por eso se hizo esclavo de Satanás, porque en vez de obedecer la voz de Dios, le creyó a la serpiente, y por eso le entregó el señorío de este planeta a Lucifer. ¿Y cuáles fueron las consecuencias de todo esto? Que la creación completa quedó bajo el dominio de Satanás. Satanás sedujo al hombre, y el hombre quedó completamente separado de Dios. Satanás le quitó el dominio y se hizo señor de este mundo. Señor de este mundo. Y esto fue trascendental, lo que significó que el hombre cayera de la gracia de Dios. Fue esa desobediencia. Le creyó más a la serpiente que al mismo Dios. Estoy poniendo este fundamento para lo que viene a continuación. Amén. Porque esto nos afectó demasiado a nosotros. Esto nos afectó demasiado a nosotros. Yo no quise nacer en pecado. Usted no quiso nacer en pecado. Fueron consecuencias. El pecado vino a ser hereditario. El pecado se propagó. Y eso fue lo que heredamos de Adán. Por eso
Cuando nosotros nacemos de nuevo, tenemos esa lucha con la carne, porque heredamos ese pecado original. Amén. Claro está, el Señor nos va transformando mediante un proceso, pero no es fácil, porque la carne se vive rebelando, porque la carne es rebelde. La carne no quiere obedecer a Dios. La carne no quiere hacer la voluntad de Dios. La carne prefiere satisfacerse ella misma, porque lo que busca siempre la carne, satisfacerse ella misma, complacerse ella misma. Por eso es que Dios hace esa operación llamada el nacer del agua y del espíritu, porque entonces el hombre nuevo que está dentro de ti comienza a combatir con el hombre viejo. El hombre viejo se revela y el hombre nuevo resiste. Entonces llega un momento en que el Espíritu Santo comienza a propagarse por todo tu ser y comienza a vencer todas aquellas pretensiones que quieren vivir independientemente de Dios y de la palabra de Dios. El Espíritu Santo y su palabra comienzan a santificarte mediante un proceso, y comienzan a eliminar todas aquellas pretensiones, todos aquellos deseos que viven independientemente de la palabra de Dios. Es por eso que la palabra de Dios es el instrumento que Dios usa para liberarnos de esos deseos, para liberarnos de esas pretensiones, para liberarnos de esas cosas. Amén. Dígale al que está a su lado, darle lugar a la palabra, para que el Señor tome dominio completamente de tu voluntad. Porque eso fue lo que se perdió. Adán adoraba a Dios voluntariamente. Eva adoraba a Dios voluntariamente. Lucifer adoraba a Dios voluntariamente. Todos los ángeles adoraban a Dios voluntariamente, pero se perdió eso. Y ahora comenzaron a identificarse con otras cosas. Y ese es el gran problema del pecado en la tierra, que Dios deje de ser el todo. Usted dirá, pastor, ¿y acaso nosotros los seres humanos no somos importantes? Claro que somos importantes, pero más importante es Dios. Porque si nosotros como seres humanos desaparecemos, si la raza humana desaparece, el reino de Dios sigue existiendo. Si este planeta explota, otros planetas seguirán existiendo. El universo seguirá existiendo. Ahora, si es el reino de Dios y Dios que desaparece, ten por seguro que en automático todos nosotros desaparecemos, porque Él es quien sustenta todas las cosas. Y ese es el punto. Ese es el punto. Yo necesito que con esta palabra, escuche bien, yo necesito que con esta palabra tú dejes de pensar tanto en ti. Dejemos de pensar tanto en nosotros y comencemos a pensar qué fue lo que Dios perdió. Nosotros, como seres humanos, queremos ser el centro, pero Dios es el centro. Diga, Dios es el centro, porque Él es la causa de todo y de todos. Con esto no estoy enseñando que es incorrecto uno hablar sobre la salvación del hombre, sino lo que estoy enseñando es que hay que ver las cosas desde otra óptica, no solamente desde la misma óptica. Porque ya nosotros estamos cansados de escuchar ese mensaje. Dios nos salvó, Dios nos redimió, Dios nos lavó con su sangre, el Señor murió en la cruz, al tercer día resucitó para darnos vida eterna y para darnos vida en abundancia. Y eso está bien y es bíblico. Quizás usted me está mirando que soy medio idealista. A mí me gusta pensar y profundizar en el pensamiento escritural, lo que Dios piensa acerca de todo el plan. Y me gusta analizar el espíritu de la palabra. Quizás estoy siendo muy idealista, pero el Señor siempre nos muestra un camino más excelente.